Cada vez que enciendes tu carro, una cadena de procesos invisibles cobra vida. En el rugido del motor, en el olor a combustible y en el calor del escape, hay siglos de historia comprimidos en una sola chispa. Cada gota de gasolina que se quema dentro de un cilindro ha pasado por un viaje largo, peligroso y asombrosamente preciso. Pero, ¿cómo se transforma un líquido oscuro y espeso, extraído del fondo de la tierra, en un combustible tan limpio y potente que impulsa a millones de vehículos en todo el planeta? Hoy viajaremos al interior de una refinería, el corazón de una industria que convierte el petróleo crudo en la energía que mueve al mundo moderno. Todo comienza millones de años atrás. En antiguos océanos, plantas microscópicas y diminutos organismos marinos murieron y se acumularon en el fondo, cubiertos lentamente por sedimentos. Con el tiempo, la presión y el calor del interior terrestre transformaron esa materia orgánica en una mezcla de hidrocarburos, el petróleo crudo. Lo que hoy sale de los pozos no es un líquido uniforme, sino una combinación de miles de compuestos distintos. Es como una sopa química donde coexisten gases, líquidos ligeros, aceites pesados y trazas de minerales. Su olor es penetrante, su textura densa y su aspecto casi negro. Pero dentro de esa masa se esconden los elementos que, tras un cuidadoso proceso, darán vida al combustible más usado del planeta. Cuando el petróleo es extraído, viaja cientos o miles de kilómetros a través de oleoductos o buques cisterna hacia su destino final, la refinería. Allí comienza la verdadera transformación. Antes de ser procesado, el crudo pasa por una etapa de limpieza llamada desalado, donde se eliminan impurezas como agua salada, sedimentos y minerales que podrían corroer los equipos. Solo cuando está limpio, el petróleo se calienta en hornos industriales hasta unos 400 grados Celsius. Es entonces cuando entra en acción el corazón de toda refinería, la torre de destilación fraccionada. Esta torre es una estructura metálica inmensa, repleta de bandejas y canales. Su principio es simple, pero su ejecución requiere precisión. Cada tipo de hidrocarburo hierve y se condensa a una temperatura distinta. A medida que el vapor asciende, las fracciones más ligeras se separan en la parte superior, mientras las más pesadas quedan abajo. En lo alto se capturan gases como el propano y el butano. Más abajo, la gasolina ligera, la nafta, el queroseno, el diésel y, al final, los residuos pesados para fabricar asfalto o aceites. Cada capa es una etapa distinta del proceso, una escalera molecular donde el calor decide qué asciende y qué permanece. Sin embargo, la gasolina obtenida aquí es solo una fracción del total. De cada barril de petróleo, solo una parte puede convertirse directamente en gasolina. Para aumentar su rendimiento, las moléculas más grandes deben romperse y reorganizarse. Aquí entra una de las etapas más fascinantes, el craqueo. El craqueo, una palabra que viene del inglés cracking o romper, consiste en dividir las moléculas grandes en otras más pequeñas mediante calor, presión o catalizadores. En enormes reactores de acero, los hidrocarburos pesados se transforman en otros más ligeros, como los que forman la gasolina. Existen tres métodos principales: el craqueo térmico, que usa temperaturas extremas para romper las cadenas moleculares; el craqueo catalítico fluido, que utiliza un polvo fino como catalizador y es el más común; y el hidrocracking, que añade hidrógeno para obtener combustibles más limpios y con menos azufre. Gracias a estas técnicas, cada barril de crudo puede producir mucho más combustible útil que hace unas décadas. Este paso no solo incrementa la cantidad de gasolina disponible, sino que también determina su calidad y pureza, adaptándola a los motores más modernos y eficientes. Después del craqueo, la gasolina todavía necesita mejorar su calidad. Para eso, entra en juego el reformado catalítico, un proceso que reorganiza las moléculas para aumentar su índice de octano. Este número indica la capacidad del combustible para resistir la detonación dentro del motor, y mientras más alto sea, más eficiente y suave será la combustión. Durante el reformado, los hidrocarburos se calientan nuevamente en presencia de catalizadores de platino o renio, y el resultado es una gasolina más estable y de mejor desempeño. Este tipo de refinamiento es el que permite que los autos actuales logren acelerar más, consumir menos y emitir menos gases contaminantes. Pero incluso con toda esta ingeniería química, la gasolina moderna no es pura. Antes de llegar al consumidor, recibe un toque final: la mezcla y los aditivos. Los ingenieros combinan diferentes corrientes de hidrocarburos para lograr una composición perfecta, y luego se añaden productos químicos que mejoran su rendimiento. Entre ellos, hay detergentes que limpian los inyectores del motor, inhibidores de corrosión que protegen los tanques, antioxidantes, colorantes y mejoradores del índice de octano. Cada compañía petrolera tiene su fórmula secreta, un detalle que puede marcar la diferencia en el consumo o la potencia del vehículo. Lo que el usuario conoce simplemente como gasolina premium es, en realidad, el resultado de una alquimia industrial cuidadosamente calibrada. Cada gota está pensada para entregar la máxima energía sin dañar el motor, algo que décadas atrás parecía
parecía imposible. Una vez lista, la gasolina pasa a gigantescos tanques de almacenamiento dentro de la refinería. Desde allí, se distribuye mediante oleoductos, camiones cisterna o buques especializados hasta los centros de abastecimiento regionales. El viaje continúa hacia las estaciones de servicio, donde cada litro vendido representa el esfuerzo conjunto de miles de trabajadores, geólogos, ingenieros, químicos, técnicos y operadores que mantienen en marcha un sistema global de energía. Todo esto para que, con solo presionar un pedal, un motor cobre vida. Es un proceso continuo, día y noche, donde la energía fluye en una red que conecta refinerías, puertos, carreteras y consumidores de todo el planeta. Sin embargo, el impacto de la gasolina va más allá de su eficiencia. Este combustible ha moldeado el siglo XX y define todavía gran parte del XXI. Ha impulsado la expansión de las ciudades, la aviación, la globalización y la economía mundial. Pero también ha traído consigo uno de los mayores desafíos de nuestra era, la contaminación. Cada litro de gasolina quemado libera dióxido de carbono y otros gases que contribuyen al cambio climático. Por eso, las mismas empresas que la producen invierten hoy en alternativas más limpias, como biocombustibles, hidrógeno o electricidad. Aunque el futuro parece dirigirse hacia nuevas fuentes de energía, la gasolina sigue siendo, por ahora, el corazón que mantiene en movimiento al planeta. Aún así, detrás de su uso cotidiano, hay un equilibrio entre necesidad y sostenibilidad. Refinar petróleo no es solo un proceso técnico, es una decisión sobre cómo aprovechar los recursos sin agotar el planeta. Cada mejora en los métodos de craqueo, cada catalizador más eficiente o cada reducción en azufre es un paso hacia una industria más responsable. La gasolina actual no es la misma que hace 30 años. Quema con menos impurezas, genera menos residuos y en muchos países ya contiene componentes renovables. Lo que alguna vez fue símbolo de contaminación, hoy busca equilibrar potencia y responsabilidad ambiental. Detrás de cada tanque lleno hay una historia de ciencia, precisión y esfuerzo humano. El petróleo, esa sustancia que alguna vez fue solo materia orgánica atrapada bajo tierra, se convierte gracias a la ingeniería en uno de los productos más complejos y valiosos del mundo moderno. Desde los campos de extracción hasta la última gota que se evapora en el motor, su recorrido es una muestra del ingenio humano y de su capacidad para transformar la naturaleza en energía. Así que la próxima vez que escuches el sonido del motor o veas una chispa arder dentro de un cilindro, recuerda todo lo que hay detrás. Esa gasolina no apareció por arte de magia, nació de organismos milenarios, viajó miles de kilómetros, atravesó hornos, reactores y torres metálicas y fue perfeccionada molécula por molécula para convertirse en la energía que mueve al mundo.